Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando uno empieza a leer la Biblia, y yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio del Señor Jesús, según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y cuando uno empieza a leer primero el Nuevo Testamento, porque es el Nuevo Testamento que le da luz al Antiguo Testamento. La Biblia es el único libro cuyo principio no está en el principio del libro, sino en el principio de aquel que es el principio, como dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Jesucristo preexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Si de verdad quieres tener una idea para comprender la Biblia, vivir la Biblia, experimentar la Biblia, y para darte cuenta que la palabra de Dios es viva. La Biblia no se puede comparar con otro libro, porque la Biblia es una persona, es el mensaje de una persona, de un padre, de un reino. Es un mensaje que va al corazón, alimenta la mente, llena el alma. La Biblia es impresionante el poder que tiene. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, entonces uno empieza a leer el Antiguo Testamento y se da cuenta la razón por qué aquel fue anunciado, prometido, esperado. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la Biblia trata de una persona, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es la persona más importante que jamás anduvo aquí en la tierra. Jesucristo, Él es el Hijo del Dios vivo. Jesucristo es el único ser humano que no fue creado. Él nació, pero no fue creado, porque Él es el Creador, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne. ¿Qué significa eso? Jesucristo en el cielo, en su preexistencia, antes de venir a la tierra, antes de tomar el cuerpo de un ser humano, Él en el cielo le llamaban en griego logos y en hebreo dabar, que significa la palabra, el verbo. Pero cuando vino aquel momento que el ángel Gabriel fue enviado a un pueblo pequeño llamado Nazaret, y allí le habló a una jovencita llamada Miriam, que nosotros conocemos como María. El nombre de María en hebreo, en arameo se llama Miriam. Y el ángel le dijo que ella iba a tener un hijo. Su nombre iba a ser Yeshua o Yeheshua, que significa el Señor es el que salva, el que sana y el que libera. Y cuando esa virgen se quedó embarazada, porque vino la presencia del Espíritu Santo de Dios, la sombra del Espíritu Santo de Dios, y por ese increíble milagro, 9 meses después, ella dio luz, no en Nazaret, sino en un pueblo pequeño, a unos 8 kilómetros de Jerusalén, un pueblo pequeño llamado Betlehem. Nosotros le conocemos como Belén. Y allí nació el Salvador,
el Salvador de toda la tierra, de todo el mundo. Su nombre, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Y cuando empiezas a leer los 4 evangelios, te das cuenta de qué predicaba Jesucristo. Su mensaje era el reino de los cielos, como dice Mateo 4, versículo 17. Jesucristo empezó hablando del reino y en total habló 105 veces. Habló del reino de Dios, o como Mateo le llama, el reino de los cielos. Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre. 170 veces mencionó a su Padre Celestial. En el Evangelio de Juan, Jesucristo menciona al Padre 120 veces. Y si tú lees los 4 Evangelios, te vas a dar cuenta que el mensaje de Jesucristo era el reino de los cielos. El mensaje de Jesucristo era, como dice una traducción antigua, el reino de Dios significa que Dios reclama de nuevo gobernar en la tierra. Cuando Dios el Padre envió a su Hijo único Hijo, unigénito, o como dice en griego, monogenes, el único con esos genes, cuando Él envió al unigénito, al Hijo de Dios eterno, cuando lo envió a la tierra, el Padre reclamó de nuevo gobernar en la tierra. Y con la venida de Jesucristo, Dios el Padre mostró que de nuevo iba a gobernar en la tierra. Miles de años habían pasado de aquel momento donde la serpiente, con una mentira, alejó al hombre, a la mujer de Dios. Él nunca pudo alejar a Dios del hombre, por eso alejó al hombre de Dios. Pero Dios el Padre, en su infinito eterno amor, ese cariño que Él nos tiene, Él tomó la iniciativa. Él quiso que alguien de nosotros hubiera sido perfecto en su justicia, en su fe, en su conducta, en su santidad. Si Él hubiera encontrado a uno perfecto, entonces esa persona podía haber acercado a toda la humanidad cerca de Dios. Pero como no encontró a nadie, Él mismo, como dice en el profeta Ezequiel capítulo 22, versículo 30, yo busqué a uno, y porque no lo encontró, Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa enviando a su ángel Gabriel, luego a su Santo Espíritu, visitando a esa joven, y como dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, Dios el Eterno, el Creador, le preparó un cuerpo a su Hijo Jesucristo en el cuerpo de aquella Virgen. Jesucristo nació, proclamó, demostró el reino de los cielos, su poder. A la edad de 30 a 33 años y medio, más o menos, Él murió por nuestros pecados. A la edad de 30, Él empezó a predicar el reino de Dios. Y durante 3 años y medio, Él demostró el poder del reino de los cielos. Pero, a la edad de 33 años y medio aproximadamente, fue crucificado. ¿Por qué? Él vino como Cordero de Dios para morir por nuestros pecados. Pero, al tercer día, Jesucristo resucitó entre los muertos. Él derramó luego su Santo Espíritu completamente en ese día que le llamamos Pentecostés. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo que cuando Jesucristo vino a la tierra, su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ahora es Dios en nosotros. Ahora la sangre de Jesucristo nos había purificado, santificado, y ahora el Espíritu Santo podía tomar su lugar en nuestra vida y convertirnos a nosotros en el templo
del Espíritu Santo. Cuando Él llamó a un joven llamado Saulo de Tarso, que luego le conocemos como el apóstol Pablo, ese joven fariseo luego se convirtió en ese poderoso apóstol, el apóstol Pablo. Y su mensaje, si tú lees sus cartas, su mensaje era el mensaje de la gracia. Él mismo lo dice en la carta de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Él dice que yo no hago de ninguna cosa caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era el ministerio? El ministerio del apóstol Pablo. Él dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y querido oyente, para nosotros, ser humano, la gracia de Dios, la gracia que vino por Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, es lo más importante. ¿Por qué? Porque sin la gracia, lo que contiene la gracia, lo que provoca la gracia, lo que significa la gracia, lo que la gracia de Jesucristo nos transmite, sin la gracia de Jesucristo es imposible ser salvo. Nosotros somos salvos por la gracia. ¿Qué significa eso, la gracia? La gracia de Jesucristo es muy fácil de explicar. La gracia de Jesucristo significa que todo lo que Él era por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo por naturaleza era santo, nosotros por la gracia somos santificados. Jesucristo por su comportamiento era justo, nosotros por la gracia somos justificados. Jesucristo por su gracia, por su vida era puro, era limpio, era perfecto. Nosotros por la gracia somos purificados por la sangre de Jesucristo. La gracia de Jesucristo nos convierte en hijos, en herederos. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 17, que la ley fue dada por Moisés. La ley, sea la ley de los judíos, sea la ley de cualquier religión o denominación, la ley humana te convierte en un esclavo, en un siervo. Pero la gracia nos convierte en hijos o hijas, en herederos de Dios. Para nosotros la pregunta es, ¿qué es la gracia? ¿Dónde se encuentra la gracia? Primero tenemos que saber una cosa, que según Salmo 33, versículo 5, y Salmo 119, versículo 64, toda la tierra está llena de la gracia. Es interesante que no dice el mundo, sino toda la tierra está llena de la gracia. Toda la tierra está llena de la gracia. Hay otras cosas que rellenan la tierra. Por ejemplo, según Isaías capítulo 6, es la gloria de Dios. Según Habacuc capítulo 2, 14, es el conocimiento de Dios. Y según el último versículo de profeta Ezequiel, es la presencia de Dios. Toda la tierra está llena con la gracia del Señor Jesucristo. Pero la gracia va más allá todavía, porque dice Salmo 108, versículo 4, dice que la gracia del Señor, dice, es más grande que los cielos. Imagínate, la gracia de Jesucristo es más grande que los cielos. ¿Por qué para nosotros es tan importante la gracia, querido oyente? Porque solo por la gracia de Jesucristo somos salvos. Es imposible ser salvos por una otra religión. Imposible. Nosotros como ser humano no podemos hacer nada para que nosotros seamos salvos. Es imposible. ¿Por qué? El pecado lo impide. El pecado, esa mancha, esa naturaleza, nos trae una distancia entre el Creador y la creación.
Pero es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se convirtió en el camino. Lo bueno es que Él vino como hombre, pero en la tierra se convirtió en el camino. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, se convirtió en el camino, no del cielo a la tierra, sino de la tierra al cielo. Y Jesucristo es la puerta al cielo. Solo hay una puerta con la cual podemos tener una relación con Dios el Padre. Y la puerta es su Hijo Jesucristo. La Biblia dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Toda la vida, el perdón, la luz, el amor, el cariño, la gracia, el favor, la misericordia, la vida eterna, todo está en la persona de Jesucristo. El que tiene una relación con Jesucristo, el que tiene a Jesucristo en su corazón, esa persona realmente está feliz. La felicidad no viene por lo que tú tienes de cosas materiales, sino la verdadera felicidad viene por aquel que te tiene a ti en sus manos y te protege, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la tierra está llena de la gracia. La gracia nos rodea, como dice el Salmo 32. Salmo 5, versículo 7 dice, mas yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa. Es la gracia que nos da acceso. En Romanos capítulo 5, versículo 2 dice que estamos en la gracia, estamos firmes en la gracia. La pregunta es, ¿dónde se encuentra esa gracia? Porque tenéis que saber una cosa. En segunda carta de Corintios capítulo 9, versículo 8, hay un impresionante versículo que dice, literalmente en griego dice, Dios es poderoso, Dios puede, esa palabra poderoso, dunamis, Dios es apto para hacer que sobreabunde sobre nosotros toda clase de gracia. ¿Para qué? Para que en todo momento, en todo lugar, tengamos todo suficiente. Todo momento de la tierra necesita una gracia muy especial. Para cada lugar hay una gracia muy especial. Para cada momento hay una gracia muy especial. El apóstol Pedro le llama la multiforme gracia. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera epístola, él no se escribe que todos los profetas, lo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, todos los profetas profetizaron de la gracia. Querido oyente, la gracia de Jesucristo, la gracia, su eterna, inmensa, impresionante gracia, la gracia de Jesucristo está aquí. Nosotros necesitamos su gracia. Nosotros necesitamos tanto su gracia que Salmo 90, 14 dice, sáciame con tu gracia. Salmo 143, versículo 8 dice, déjame huir tu gracia. Salmo 92, versículo 2 dice, proclamaré por la mañana tu gracia. Y Salmo 63, versículo 3 dice, tu gracia es mejor que la vida. Es la gracia, la infinita gracia, la gracia que nos acompaña. Él dice en el profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10, dice, los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi gracia nunca se apartará de ti. Cuando tú tienes un pacto con Jesucristo, por su sangre, por su obra, Él hace un contrato, Él hace un pacto contigo. Y lo que contiene ese pacto es que Él nunca te va a dejar solo. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi gracia nunca se apartará de ti. ¿Dónde se encuentra la gracia de Dios? Porque si es verdad que necesitamos tanto su gracia, tenemos que saber dónde es la fuente. ¿Cuál es la fuente de la gracia de Jesucristo? Hay 3 lugares donde se encuentra la gracia de Dios. Primero, es en su presencia. Segundo, en su palabra. Y tercero, en su Santo Espíritu. Pero si tú quieres ver
la gracia de Dios en poder, acércate con gente humilde, porque Dios el Padre reprende a los arrogantes, pero Él da gracia a los humildes. ¿Dónde se encuentra la gracia? ¿Dónde esa gracia va a venir sobre tu vida? ¿Dónde esa gracia de Jesucristo va a llenar tu corazón, tu alma, tu vida, tu mente? La gracia de Jesucristo es impresionante, querido oyente. Mire, le prometo una cosa. Cuando sus oraciones no funcionen, cuando sus ayunos no funcionen, le prometo, la gracia siempre funciona. La gracia siempre funciona. La gracia es tan poderosa. Uno tiene que clamar: Padre, dame más de tu gracia. Pero para saber dónde se encuentra la gracia, tenemos que saber cuál es la fuente de la gracia de Jesucristo. Primero, la encontramos en su presencia. En Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Y dice: y en tu presencia hay plenitud de gozo. Esa palabra plenitud de gozo, esa palabra gozo, esa palabra la encontramos en la palabra en griego del Nuevo Testamento que se llama charis o charisma. Carisma es lo que nosotros conocemos cuando decimos esa persona tiene carisma. Y carisma proviene de la palabra caris, o mejor dicho, charis. Y charis o charisma, mejor dicho, charis, significa el regalo que provoca gozo. El regalo que provoca gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de gracia. Y dice: y delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, versículo 11. Pero también Moisés, él tuvo un encuentro con la gracia. Él en un momento dijo, en el libro de Éxodo 34, él expresó su deseo de poder ver al Señor. Y el Señor le dijo: no puedes verme. Es imposible. ¿Por qué? Porque si me ves, morirás. Qué bonito que en el Antiguo Testamento era así. Pero en el Nuevo Testamento dice que miramos cara a cara, bajo la gracia, cara a cara, y somos transformados de gloria en gloria. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo de Dios. Moisés expresó su deseo de ver a Dios. Y el Señor dice: no me puedes ver, pero vamos a hacer una cosa. Yo te voy a poner aquí entre dos rocas, y yo pasaré delante de ti, pondré mi mano sobre tus ojos, y cuando pase, quitaré mi mano y me puedes ver por atrás. Y dice: y descendió el Señor en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, dijo: Jehová, Jehová, o Adonai, Adonai, o como quieras, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en gracia y verdad, que guarde a su gracia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Impresionante. Dios el Padre, Él pasa al lado de Moisés, y en hebreo aparecen 3 veces en diferentes palabras. En hebreo aparece la palabra la gracia. Dios el Padre, Él pasa y lo que se percibe es la gracia. Cuando uno está en la intimidad con Dios, en su presencia, tu alma, tu espíritu, tu ser, tu mente, todo se llena con la gracia. En Salmo 62, 12 dice: mía es toda la gracia, de Dios es toda la gracia. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: el Dios de toda gracia. En su presencia está la gracia. Cuando uno se llena con su presencia, cuando uno se toma el tiempo para estar a solas con el Señor. Y querido oyente, quiero recomendarte de todo corazón que todos los días te tomes un tiempo. No estoy hablando de
de la longitud del tiempo, de lo mucho del tiempo, sino mejor dicho, de la calidad del tiempo. Es la calidad del tiempo, la calidad del tiempo. Dale mejor al Señor tu mejor tiempo y tú vas a tener tu mejor vida, te lo prometo. Primer lugar donde encontramos la gracia y somos saciados con la gracia es en su presencia. No nos damos cuenta, nos recargamos con esa gracia. El segundo lugar donde encontramos su gracia es en su palabra. En Hechos 20, versículo 32, como hemos leído muy bien, ahí hemos leído cuando el apóstol Pablo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros. Pero déjame daros una traducción de la Biblia que ayer estuve estudiando y de verdad que me quedé alucinando. Hay una traducción antigua de la Biblia que se puede traducir muy bien este versículo así: y ahora os encomiendo en las manos de Dios y al mensaje de su gracia, la cual es todo lo que tú necesitas, todo lo que necesitas para que te fortalezca, porque todas las promesas de Dios se transmiten por el mensaje de la gracia a aquellos que están santificados por la gracia. Todas las promesas de Dios se transmiten por el mensaje de la gracia. Todo el mensaje, como dice la Biblia en 2 carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos la gracia? En la palabra de la gracia. Y, querido oyente, le prometo que siempre que aprendas un versículo de memoria, o déjame explicarlo de otra forma. A ver, una cosa tiene que saber, querido oyente, que la Biblia es el único libro que requiere que se tiene que leer en voz alta. La fe no viene por el leer, la fe viene por el oír. Significa que yo mismo me tengo que leer la Biblia. Yo leo con mis ojos la Biblia, la pronuncio con mi boca, la oigo con mis oídos, entra en mi espíritu y cambia mi vida. Uno mismo se tiene que leer la Biblia en voz alta. El poder de la gracia se desata cuando tú aprendes versículos de memoria. Y quiero decirte una cosa, no te puedes imaginar lo difícil que es aprender versículos de la Biblia de memoria. Es más fácil aprender una obra de Shakespeare o de otro escritor que versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando aprendes versículos de la Biblia, todo hell power, todo infierno se levantará para que esa palabra no caiga en tu corazón. Porque cuando una palabra de Dios cae en el corazón de un ser humano, va a traer fruto 30, 60 y 100 por uno. Si quieres tener más de la palabra de Dios, del poder de su gracia, es importante proclamar, aprender versículos de memoria. Déjame decirlo de otra cosa, querido oyente. Atención, a Satanás, a sus demonios y a este mundo, solo uno puede reprenderle con versículos que ha aprendido de memoria. Otra vez, no te sirve nada abrir la Biblia en casa, dejarla en la mesa. Tú tienes que pronunciar, cerca de ti está la palabra, dice la Biblia, en 2 lugares, en el libro de Deuteronomio y en Romanos capítulo 10. Cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca. Tienes que pronunciar la palabra de la gracia. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice: y ahora os encomiendo a Dios y al mensaje, a la palabra de su gracia,
es la cual tú necesitas para todo, porque todo lo que necesitas está en la gracia. Todo lo que necesitamos está en la gracia. Hechos 20, versículo 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de daros fuerza, de sobreedificaros y daros herencia. La gracia nos da herencia, la palabra de la gracia. Ese término, la palabra de la gracia, la encontramos también en Hechos capítulo 14, versículo 3, donde dice la Biblia que Dios dio testimonio de la palabra de su gracia. Y Lucas capítulo 4, versículo 22 dice que Jesucristo, cuando Él hablaba, Él a lo mejor no pronunciaba la gracia como palabra, pero lo que la gente percibía era la gracia, palabras de la gracia. Yo tengo una lista, una buena lista, con versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre la gracia. Yo mismo pretendo, casi todos los días estoy aprendiendo 1 o 2 versículos sobre la gracia, porque me he dado cuenta del poder que hay en esos versículos. Si tú deseas, luego al final de este programa, recibir esa lista de versículos sobre la gracia, envíame un mensaje, yo te lo envío a tu WhatsApp. Si tú deseas recibir este mensaje sobre la fuente de la gracia, coge tu teléfono ahora, coge un papel, bolígrafo y escríbete o envíame un mensaje a este número al 629 614 174. Repito, si tú deseas recibir este mensaje y esa lista con los versículos de la gracia, para que lo aprendas de memoria, mira, envíame un mensaje a este número: 629 614 174. Te lo repito: 629 614 174. Y yo te envío una lista con versículos de la gracia para que tú los proclames. Querido oyente, te vas a sorprender el poder que hay en su gracia. ¿Cuál es otro lugar? Tercero, ¿dónde encontramos la gracia? La gracia de Jesucristo, como hemos aprendido, es primero en su presencia, segundo en su palabra y tercero en su Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito eso? Lo podemos leer en Hebreos capítulo 10, versículo 29, cuando la Biblia habla del Espíritu de la gracia. El Espíritu de la gracia. El Espíritu Santo es interesante que en profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10, es llamado el Espíritu del favor de Dios. Pero en la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 29, es llamado el Espíritu de la gracia. ¿Qué significa eso? Que siempre que tengas comunión con el Espíritu Santo, Él te va a llenar con esa gracia. El trono de Dios es llamado el trono de su gracia. Impresionante. Querido oyente, necesitamos tanto la gracia. Yo le doy un ejemplo. Si tú estás en tu familia y tú ves un problemón en tu familia, porque todas las familias, al fin y al cabo, vivimos en este planeta y tenemos las mismas dificultades, todos. Si tú ves una situación desesperada en tu matrimonio, en tu familia, en el trabajo, en cierta situación, entonces tienes que orar conforme a la palabra de la gracia. Me explico. Si tú necesitas gracia para una situación, entonces practica lo que dice segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 8.
donde dice que Dios te puede dar para cada situación justo la gracia que necesitas. Y tienes que decirle: Padre, te pido en el nombre de Jesús, dame la gracia de Jesucristo justo para esta situación. Y tú verás cómo esa multiforme gracia de Jesucristo se va a revelar en tu vida. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé gracia. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 1, 14, que junto con la gracia viene el amor y la fe. Y segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10 dice que la gracia de Jesucristo nos fue dado en antemano, antes de la fundación del mundo, pero ahora se manifestó en nuestra vida por la aparición, por la venida de Jesucristo. Y también en la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, al trono del reino de Dios le llama el trono de la gracia. Querido oyente, mire, usted no está bajo la ley de Moisés, usted no está bajo la ley religiosa que tiene que cumplir algo, porque nunca lo va a cumplir. Es imposible cumplirlo todo. La única forma de verdad ir al cielo, recibir perdón, recibir la vida eterna, tener una relación con Dios el Padre, ¿cómo es? Es recibiendo la gracia. Porque en la gracia está todo lo que nosotros necesitamos. Está la justicia de Dios. Está la vida perfecta. En la gracia nosotros recibimos todo lo que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Por eso es importante en su presencia llenarse con su gracia. En su palabra proclamar la gracia. Y cuando viene el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de la gracia. Tienes que decirle: Padre, dame más gracia. Padre, por favor, te pido en el nombre de Jesús, lléname con tu gracia. Arrodéame con tu gracia, como dice Salmo 32. Señor, dame más de tu gracia. Como dice Salmo 17, versículo 7, dice: demuéstrame los maravillosos milagros de tu gracia. Salmo 119, versículo 41 dice: deja venir sobre mí tu gracia. Querido oyente, la gracia de Jesucristo es nuestra vida. La gracia de Jesucristo es nuestra salvación. Y cuánto me encantaría enviarte este mensaje, para que tú tengas este mensaje sobre la gracia. Porque nosotros necesitamos la gracia. Déjame dar al final un ejemplo. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, leemos capítulo 5, dice la Biblia, que Él subió a un monte. Allí un monte, y desde el monte Él empezó a predicar, y Él dijo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo subió a un monte para anunciar su mensaje desde un monte. Lo mismo que Moisés en un monte recibió los 10 mandamientos, ahora Jesucristo sube al monte y desde el monte Él no usó ni papel, Él no usó ni tinta, ni tampoco como Moisés en aquel momento 2 placas de piedra para escribir los 10 mandamientos. Jesucristo escribió su mensaje en el corazón de las personas. Y cuando está allí, porque Jesucristo sabe que las piedras de Moisés se rompieron, todo lo otro puede desaparecer, el papel con el tiempo se deshace, pero hay una cosa, como Jesucristo le dijo a Marta: ay, Marta, Marta, una cosa es necesaria. Tú estás preocupada, tú estás confusa con muchos quehaceres, pero una cosa es necesaria. Tu hermana María ha elegido la buena parte, y ahora oye, la cual nunca le será quitada. La buena parte de María era de sentarse y de recibir de Jesucristo.
Querida hermana, querido oyente, es tiempo que tú recibas del Señor, que recibas, porque la religión, el legalismo, el ser bajo la ley te cansa, te agobia. Es importante saber que tú estás bajo la gracia. Y allí dice la Biblia en Mateo 5, en Mateo 6, en Mateo 7, Jesucristo, allí Él demostró su mensaje. Y ahora oye lo que dice la Biblia. Cuando descendió Jesús del monte se fue andando a un pueblo, a una ciudad al lado que se llamaba Capernaum. Nosotros lo conocemos como Capernaum. Me encantaría que el próximo año, cuando yo vaya a Israel, que tú vengas a uno de los próximos viajes conmigo. Y cuando estemos allí, en el monte de las bienaventuranzas, y miras para abajo, pero para tu mano izquierda, vas a ver parte de Capernaum. Cuando Jesucristo predicó, anunció, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Cuando Él baja del monte, dice la Biblia que le seguía mucha gente. Y había un leproso allá abajo esperando. Se había escondido, él no estaba con la gente porque si no le hubieran apedreado. Y había un leproso que se postró delante de Jesucristo. Y ahora oye, querido oyente, y este hombre, según el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, primero, este hombre no podía tocar a nadie ni acercarse. Le podían apedrear. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se pensaba que si una persona impia te toca, tú también eres impio. Todavía hay muchos ámbitos cristianos que piensan así, que si algo impio, sucio te toca, tú también estás así. Y no es así, porque aquel que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo. Y este leproso se postró delante de Jesucristo, le dijo: Señor, este hombre había oído el mensaje de Jesucristo. Este hombre había percibido la gracia de Jesucristo. Ahora la pregunta era esta. Se acercó y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la Biblia que Jesucristo extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Quieres oír una cosa, querido oyente? En el Antiguo Testamento, cuando un leproso tocaba a una persona sana, espiritualmente hablando, esa persona era inmunda. Pero eso es bajo la ley. Pero bajo la gracia es así, que este leproso tocó a la fuente de la gracia, que es Jesucristo. Pregunta, ¿él hizo impío a Jesucristo? No. No. La gracia, la vida de Jesucristo limpió y purificó a este hombre. Bajo la ley, cualquiera se hubiera ensuciado con este leproso, pero bajo la gracia tiene más poder que la enfermedad. Por eso, querido oyente, clama, ora, proclama la gracia. Yo personalmente lo hago así. A mí me gusta ir por los campos de paseo. Yo me tomo el tiempo, me voy 2, 4, 6 kilómetros andando, casi todos los días, y me voy andando y proclamo, aprendo un versículos de la Biblia, sobre el reino de Dios, sobre la gracia de Jesucristo, sobre las promesas del Señor. Y las proclamo una y otra vez, hasta que un versículo de verdad se me quede en mi corazón y en mi mente. Lo mínimo, me he dado cuenta, tengo que pronunciarlo aproximadamente 100 veces. Hay personas que dicen: no, pastor, usted tiene más capacidad y se acuerda de los versículos. No es así. Lo que sí hago es que yo proclamo, oro, creo, leo, aprendo de memoria los versículos, porque el poder de la gracia
está en la palabra de la gracia, como dijo el apóstol Pablo. El poder de la gracia está en su palabra. ¿Sabes, querido oyente, cuánto me encantaría enviarte esta lista que he preparado? Tengo una lista preparada con los versículos de la gracia. Empezando en Génesis capítulo 24, versículo 12, con el siervo de Abraham que dijo: Señor, muéstrame tu gracia. Querido oyente, mire, la gracia no es una teología, la gracia no es un dogma, la gracia no es una enseñanza en primera línea, una doctrina. La gracia es una persona. Jesucristo es la gracia de Dios. Por eso proclama, clama, ora, pídele al Señor que venga con su gracia sobre tu vida. ¿Y sabes qué, querido? Vamos a orar ahora. Todos los que deseen orar junto conmigo y digan: Pastor, yo necesito más de la gracia. Yo necesito ayuda del Señor. Yo estoy desesperado. ¿De acuerdo? Pues vamos a pedirle ahora al Señor juntos que Él demuestre su gracia. Y mira, di conmigo: Señor Jesucristo, te necesito, Señor. Y necesito tu gracia. Y te pido, Señor Jesucristo, demuestra tu gracia en mi vida. Señor, derrama tu gracia sobre mi familia. Y yo proclamo en el nombre de Jesús sobre mi vida lo que dice tu palabra, que solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días. Y gracias, Jesucristo, por tu gracia sobre mi vida, mi familia, mi entorno, en el nombre de Jesús.